Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Siguen las versiones encontradas en la Asamblea Nacional sobre el juicio político del presidente de la República. Andrea Samaniego nos contará detalles en vivo. Belén Marizalde sigue la agenda del primer mandatario en Quito. Luis Alfredo Zúñiga recorre los centros educativos del Guayas y nos contará sobre su estado. Y Daniela Valencia tiene cifras sobre el llamado Código Plata, que es un dispositivo de reacción a ataques en hospitales. En breve ampliamos la información de este y otros temas. Aquí empezamos. Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con la información. Estupor y terror en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas tras un ataque armado reportado esta mañana. Al menos 30 sujetos habrían ingresado con lanchas y arremetieron contra las personas que se encontraban en una bodega del lugar. Gregory Rosero está en este sitio y nos tiene los detalles. Gregory, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. ¿Qué tal, compañeros en estudios y amigos televidentes en casa? Muy buenas tardes, así es, a esta hora me encuentro a las afueras del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, precisamente aquí a las afueras de la bodega donde ocurrió una terrible masacre la mañana de hoy. Al menos 9 personas fueron asesinadas. Según versiones de testigos, alrededor de 30 hombres que se movilizaban en una lancha llegaron hasta 3 bodegas de este puerto y abrieron fuego contra las personas que trabajan aquí. Este hecho habría ocurrido cerca de las 10 de la mañana de hoy. Escuchemos las primeras declaraciones del jefe encargado de este circuito. Sujetos encapuchados y fuertemente armados con fusiles, con armas 9 milímetros, dispararon a las personas que se encontraban aquí en el puerto. Eso es lo que tenemos hasta el momento de esos eventos. Tenemos 7 personas fallecidas que se han hecho levantamiento ya. Asimismo, 2 heridos en el hospital ya del sur, un herido en el hospital tipo C Las Palmas, que es de lo que tenemos de conocimiento. Aparentemente, dentro del puerto, en el agua, se encuentran también otros cuerpos. Al momento se han levantado un aproximado de 200 de indicios balísticos. Armas 9 milímetros, hay vainas heridas de 9 milímetros, de 223. No hay detenidos, ahorita se encuentran los equipos tácticos, 2 equipos tácticos, lanchas, avanzaron por el mar y hacia los brazos del mar que existen en el cantón Esmeraldas. En imágenes difundidas en redes sociales se pueden ver los cuerpos de varios hombres sin vida. Uno de ellos incluso está dentro de un refrigerador. No se conoce la identidad de los fallecidos. La mayoría de ellos parecen ser personas de mediana edad. Tampoco se ha dado a conocer cuáles serían las causas de este crimen. También conocemos extraoficialmente de que habrían varios cuerpos bajo el agua, pero la inoportuna acción de los buzos no habría permitido poder sacarlos de inmediato. Las personas de este lugar, como ustedes pueden ver en pantalla, optaron por meterse al agua y sacar los cuerpos por sus mismos medios. En lo que va del 2023 se han registrado un promedio de 16 asesinatos cada día en Ecuador. La provincia de Esmeraldas es la que tiene la mayor tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Le sigue la provincia del Guayas, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos. Hasta aquí la información. Amigos, yo me mantendré al tanto de lo que pueda ocurrir acá en la provincia de Esmeraldas mientras ustedes continúan con más en estudios. Una buena tarde. Gracias, Gregory, por ese informe. Estaremos pendientes a lo que se conozca de detalles sobre este suceso en Esmeraldas. Un policía y una mujer fueron asesinados dentro de una iglesia en la provincia de Santa Elena, mientras que en Guayaquil la ola de criminalidad tampoco cesa. En las últimas horas hubo alertas de bomba y balaceras. Luisa María Heredia con el informe. Vestía de civil y escuchaba misa cuando fue acribillado. El sargento de policía Pablo Cifuentes Muñoz, de 38 años de edad, murió la noche de este lunes al interior de la iglesia Virgen del Cisne, ubicada en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Cifuentes, quien había acudido con su esposa al lugar para participar en las clases de catequesis que se imparten a niños y adolescentes, estaba sentado en una de las bancas cuando un sujeto armado ingresó. Pese a que el sacerdote notó su presencia y alertó a los asistentes, pues había por lo menos 15 menores de edad en la iglesia. La víctima no tuvo tiempo de reaccionar. El sicario lo apuntó con el arma y la accionó de inmediato, una y otra vez, causando también la muerte de una mujer que se encontraba sentada al lado, quien se convirtió en una víctima colateral más de la ola de criminalidad. Entró así disimuladamente y el propio sonido ahí, ¿no?, de las armas, eso fue lo que alertó a todos los niños. Ráfaga de balas, todo el mundo buscará ahí un lugar seguro. Varios niños debieron ser trasladados a casas de salud cercanas para ser valorados, ya que quedaron afectados tras presenciar el doble asesinato
asesinato. Se conoce también que una adolescente de 16 años resultó herida. Este atroz suceso ocurre en pleno estado de excepción. Una medida que rige hace 10 días para la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón y para las provincias de Los Ríos y Santa Elena. Que a decir del gobierno ha logrado reducir la violencia. Por ejemplo, en Santa Elena, de 7 muertes violentas, hoy tenemos 3, es decir, hay una reducción del 57%. En Los Ríos hay un decremento del 79%. Y en el caso de Guayaquil hay una reducción del 18.3%. Sin embargo, en Guayaquil, la madrugada de este martes, un ataque de sicarios alarmó a los habitantes de la Floresta. A 2 individuos que estaban en un portal, varios hombres que se bajaron de un automóvil negro les propinaron varios disparos. Una de las víctimas volvió a su casa horas después con un vendaje en la pierna. Se levantaron 18 indicios balísticos en la escena. Y ya en la mañana otra alerta de bomba aterró a los ciudadanos. Esta vez fue en la intersección de las calles Medardo Ángel Silva y Lizardo García, donde en los exteriores de un local comercial apareció un sobre. Los comerciantes del sector confesaron haberse visto afectados por las extorsiones de los vacunadores. El ministro del Interior, Juan Zapata, por su parte, muy distante de esta realidad, ofrece un balance de los resultados alcanzados. Hasta el momento llevamos en las 3 provincias 440 detenidos, tenemos 79 armas incautadas de fuego y sobre todo 41 armas blancas. Estamos operando en 4 distritos de manera fuerte con operativos preventivos. Hace hincapié en la captura de 53 sujetos considerados blancos de alto y mediano interés por cometer varios delitos. Lo cierto es que en las calles los ciudadanos viven atemorizados. El Ministerio de Salud ha registrado más de 200 situaciones de inseguridad en unidades de salud del país. Bajo el protocolo de Código Plata se busca reforzar la seguridad. A esta hora nos trasladamos hasta el Hospital Eugenio Espejo de Quito, donde Daniela Valencia nos dará más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde que el Ministerio de Salud Pública realizó el lanzamiento del Código Plata, un protocolo de seguridad para las unidades sanitarias del país, desde diciembre se han registrado 208 eventos, de los cuales el 3,8% concluyó con ingresos armados a hospitales y centros de salud a nivel nacional. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Los establecimientos de salud en zonas específicas del país se han convertido en víctimas colaterales de la delincuencia organizada. En lo que va del año, el Ministerio de Salud registra 208 eventos dentro del Código Plata, es decir, situaciones violentas derivadas de atención a pacientes denominados de riesgo. Hemos tenido 8 que resultaron en incursiones armadas o intentos de incursión armada. En todos los casos, la respuesta de la policía fue inmediata. En varios de estos establecimientos se ha optado por incrementar el número de cámaras de videovigilancia, implementar dispositivos de detección de metales, asegurar el perímetro y definir restricción en puertas de ingreso. En otros se ha tenido que reubicar al personal que ha sido víctima de amenazas. Hemos tenido alrededor de 5 amenazas por delincuentes, por bandas delictivas, generalmente en relación a uso de las instalaciones o en 2 ocasiones tratando de influenciar en entrega de contratos de algún tipo en los hospitales. Para el expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Manuel Álvarez, el personal de salud también ha sido víctima de las denominadas vacunas. Aunque esta escalada de la delincuencia se concentra principalmente en provincias como Esmeraldas o Manabí, temen por los colegas que en cumplimiento de su labor están en constante riesgo. En Esmeraldas, los internos rotativos, que son estudiantes que se encuentran en su último año de formación, escogieron esa plaza. Ellos se están formando, pero también están corriendo un riesgo. Algunas universidades ya han retirado al personal, otras universidades no lo hacen todavía, pero se está jugando la vida y la integridad. De ahí que asegura que más de la aplicación del denominado Código Plata se requiere reforzar el sistema preventivo y capacitar a todo el personal para actuar frente a situaciones de riesgo. Y bien, desde diciembre del año pasado, cuando el Ministerio realizó el lanzamiento de este protocolo de seguridad, también realizó un análisis de las 2.116 unidades de salud a nivel nacional, de las cuales 138 son hospitales y 1.978 son centros de salud. En ese momento se determinó que 18 corrían riesgos. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, muchísimas gracias por ese informe. Expertos cuestionan que el gobierno hasta la fecha no tiene un plan efectivo de seguridad para combatir la delincuencia en el país. Paul Coello recogió sus impresiones y nos da más detalles. El presidente Moreno terminó la gestión
en el año 2021, en mayo, con una tasa de homicidios de 7.1, 1.200 muertes violentas en frecuencia. Han pasado ya 2 años desde que la violencia en el país se agravó con respecto al tema de sicariatos, extorsiones, atentados y ahora secuestros. A diario seguimos viendo cómo la delincuencia va ganando terreno y hasta la fecha el gobierno no encuentra un camino para librarla. El cartel te saluda. Hay un plan que se dejó haciendo en el gobierno del presidente Moreno con una visión al 2030, inclusive ampliado con una visión a los objetivos de desarrollo sostenible del 30-35. ¿Pero qué se sabe de este plan? Hasta la fecha, nada. Según expertos en seguridad, el gobierno no tiene definido una estrategia para combatir a las bandas criminales y únicamente trabaja en supuestas soluciones inmediatas. Hay un nuevo problema. Nos reunimos rápidamente, vemos la solución parche y vemos si resulta o no. A veces funciona, muy pocas veces, y la mayoría de veces nos damos cuenta que es un fracaso. Otra vez otro estado de excepción, otra vez un toque de queda, etcétera. Muchas medidas que realmente no nos llevan a ninguna parte. Según Carrillo, el plan que reposa en el Ministerio del Interior contempla ejecutar un trabajo coordinado de varias instituciones con los gobiernos autónomos. El alineamiento con los municipios, ese plan y esa agenda de seguridad que debía ser una política de Estado que sobrepase los gobiernos de turno, se quedó también ahí. Pero el desentendimiento de varias instituciones que no asumen su responsabilidad nos ha llevado a esto, señala otro experto. El sistema no funciona por los desacuerdos, por la incomprensión, por la falta de resultados conjuntos, porque cada uno quiere una titularidad y lo único que nos hemos acostumbrado es a dar respuestas de detenciones, de posibles operativos y golpes, pero no damos una verdadera respuesta. Y que el tema de la seguridad no únicamente le corresponde a la policía y Fuerzas Armadas. Aquí debe actuar inclusión, riesgo, salud y sobre todo educación. El perfil de los sicarios nos dice que desde hace 20 años estos jóvenes han sido excluidos del sistema escolar, estos jóvenes no han recibido la educación suficiente y ahora están siendo reclutados por todo el sistema. A esto se suma, dicen, la filtración de bandas criminales en las diferentes funciones del Estado, que ha generado impunidad y corrupción por quienes supuestamente deben impartir justicia y que siguen despachando con total tranquilidad. Revisamos otros temas. El seguimiento que hace la Corte Constitucional al proceso de juicio político contra el presidente Lasso pone en apuros a los asambleístas, pues la inobservancia de su dictamen puede acarrear sanciones. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Legislativo. Andrea, adelante, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, sanciones contra quienes incumplan este dictamen de la Corte Constitucional y también hay quienes han advertido que este proceso de juicio político podría caerse aquí en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, porque los interpelantes de este proceso no han singularizado la prueba solo por el delito de peculado, que es lo que dictaminó la Corte Constitucional. Una de las interpelantes de este proceso, Viviana Veloso, ha mencionado que esta tarde van a presentar el anuncio de prueba ante la Comisión de Fiscalización y que ellos sí han singularizado la prueba. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Todo lo que ocurre dentro del proceso de juicio político contra Lasso estaría bajo la lupa de la Corte Constitucional. Ana Belén Cordero considera que lo ocurrido este lunes en la Comisión de Fiscalización podría caer en una vulneración cuando se negó al Ejecutivo la singularización de la prueba. Porque la Corte Constitucional ya se pronunció, indicando que se debe circunscribir el juicio político al presunto peculado por un contrato suscrito en 2018 entre Flopec y la empresa Amazonas Tankers. Cualquier otro legislador que requiera o que busque plantear el juicio político, sustanciar el juicio político sobre otros hechos distintos, estaría vulnerando el dictamen de la Corte Constitucional. Y claramente que la Corte Constitucional nos dejó un precedente de la destitución de los consejeros de participación ciudadana. Hay que recordar esto, como también los mecanismos que tiene cualquiera que sienta que sus derechos han sido vulnerados. Y es que desde el inicio los interpelantes de este proceso se han negado a singularizar la prueba, es decir, informar qué prueba corresponde al delito de peculado, que es la razón por la cual se lleva a Lasso a juicio político. Deben presentar. ¿Cuál es el problema? Deben cumplir con todos los documentos probatorios.
y evitar de que el juicio político se caiga. Viviana Veloz informó que entregarán el anuncio de la prueba este martes ante la Comisión de Fiscalización y que ellos han cumplido con lo que dice la Corte Constitucional. Y indicaremos la pertinencia, utilidad y conducencia en la evacuación de las mismas, no ahora, sino en la práctica de la prueba, porque así se hace y en anteriores juicios políticos en las que he sido interpelante, ese ha sido el procedimiento. Así que el presidente de esta comisión se inventa normas que no están configuradas o establecidas en la ley de la función legislativa. Y aunque para algunos es débil el planteamiento de peculado en este juicio político, dicen debe haber otras razones que valgan para decidir sobre el futuro de Lasso. Hay que mencionar que también viene en juego la situación del país, la inseguridad que se vive, la desatención al sector social y obviamente un presidente que no gobierna, y eso también hay que ponerlo en el debate una vez que se tome la decisión. Todo dependerá de cómo se lleven adelante las negociaciones para conseguir los votos, ya sea para salvar a Lasso o para destituirlo. Y bien, restan 5 días para que se presenten las pruebas de ambas partes. Este plazo concluye el domingo 16 de abril. Ya el abogado defensor del presidente Guillermo Lasso ha anunciado que va a presentar esta prueba este último día. Nosotros estaremos pendientes de esto también. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. El directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO elegirá esta noche al nuevo gerente de la estatal petrolera Petroecuador. María Gracia Acosta nos cuenta quiénes integran la terna, entre ellos la actual gerente subrogante, de quien ya es público, que no continuará por cuestiones de salud. Humo blanco en Petroecuador. Al parecer, finalmente la estatal petrolera tendrá gerente tras 2 meses de encargo a María Elisa Soledispa, quien es parte de la terna que hizo pública la empresa coordinadora de empresas públicas para la gerencia. Aunque el ministro de Energía y Minas ha sido claro en por qué ella no continuará. Tiene un problema de salud y no ha querido continuar. Sin embargo, la incluyeron. Le acompaña en la terna Ramón Correa Vivanco, quien fue gerente de exploración y producción en Petroecuador. También consta José Medina Valle, actual supervisor de instrumentación y control en Petroecuador. Según la publicación de EMCO en Twitter, fue candidato sugerido por el Comité de Empresa de Petroecuador. Sin embargo, conversamos con el secretario del Comité de Empresa, quien desde Lago Agrio, donde se ocupa de la situación de los campos 16 y 67, nos dijo que mandaron más nombres. Pasamos un sinnúmero de nombres de compañeros que tienen años en la empresa, de todas las gerencias. Y también asegura que no están conformes con la terna. Podrían haber trabajado un poco más para poner profesionales, incluso hasta funcionarios de carrera con mucha más experiencia. Lo que quisiéramos es un gerente administrativo. Ya llevamos 6 gerentes en este gobierno. Pero sobre todo, explica Martínez, el gran problema que tiene Petroecuador y por el que ningún nuevo gerente podrá ejercer su cargo correctamente mientras no se ocupe de ello, son los denominados fantasmas. Estos compromisos políticos que ponen de asesores, la empresa no va a avanzar. Y son personas que además seguramente se quedaron como parte del equipo de los gerentes anteriores que están procesados. Esos son los fantasmas, por eso yo le digo fantasmas. Necesitamos un gerente que sea líder, que venga a poner orden. Y es así como todavía quedarían dentro de la empresa personajes cercanos a exgerentes que fueron encarcelados o procesados o que están siendo investigados, como es el caso de personajes cercanos a Hugo Aguiar, investigado por una trama de sobornos, o personajes cercanos a Ítalo Cedeño y su esposa Marta Morlas, que aunque ella habría manejado nombramientos y demás, él como exgerente es investigado por presunto delito de concusión en un entramado de corrupción. También está Pablo Flores dentro del caso Las Torres y Alex Bravo, quien cumplió cárcel por enriquecimiento ilícito, cohecho y delincuencia organizada. Esteban Merlo, operador vinculado con la trama de Seguro Sucre, firmó un acuerdo de cooperación con la justicia en Estados Unidos. Carlos Acoto nos cuenta que Merlo se declaró culpable y a cambio de una reducción en su pena cooperará con documentos. El acuerdo fue firmado el 28 de marzo pasado. Consta de una veintena de puntos. Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, ecuatoriano-estadounidense, aceptó cooperar plenamente con el gobierno de Estados Unidos, brindando información veraz y completa. Testificará y está dispuesto a aportar con documentos cuando así se lo requieran. Se comprometió a no proteger a ninguna persona o entidad y además a no otorgar información que implique falsamente a nadie. Merlo fue acusado en julio de 2022 en los tribunales de Estados Unidos como quien operó y controló una compañía intermediaria registrada en Ecuador y Panamá
a través de la que se facilitaba el pago de coimas para conseguir y retener contratos en Seguro Sucre. Merlo, quien es procesado por lavado de dinero y sobornos, busca a través de esta cooperación recibir una reducción de la pena de 10 años de prisión que podría afrontar. En ese país, por el caso Seguro Sucre, fue condenado a 4 años de prisión el expresidente del directorio de la compañía, Juan Javier Rivas Domenech, así como representantes de reaseguros e intermediarios, quienes han admitido haber formado parte de una red que movió millonarias coimas por contratos de reaseguros. La cooperación de Merlo genera expectativas, pues además del caso Seguro Sucre, estaría vinculado con personajes relacionados con otras tramas de interés para el país, como el caso Ispol. Nosotros ya tenemos desde el día de hoy contratado al estudio jurídico Expertise Gideon Fisher y realizaremos presencia en todas estas delaciones que se darán en Estados Unidos. Va a ser fundamental, sobre todo para entender esta trama de los seguros y los reaseguros que afectaron absolutamente a todas las instituciones públicas del país. Pero va a resultar trascendental para que se vayan descubriendo los nexos de qué poderes, inclusive políticos y criminales, están detrás de todas estas tramas. Y es que en el entramado de empresas vinculadas con Merlo aparecen nombres como el de John Luzuriaga, exdirector de riesgos del Ispol, condenado en Miami por lavado de dinero. Estados Unidos investiga la fuga de documentos secretos sobre seguridad. Angie Torres nos cuenta que, según el Pentágono, esto representa un riesgo muy grave para la seguridad nacional del país. Una aparente fuga de documentos altamente sensibles sobre seguridad es lo que investiga el gobierno de Estados Unidos. Y es que la filtración parece incluir evaluaciones de informes secretos de inteligencia sobre la guerra en Ucrania, así como análisis de los aliados de Washington. Tras conocer la filtración, el Departamento de Defensa rápidamente refirió el asunto al Departamento de Justicia, que abrió una investigación criminal. El Pentágono informó haber tomado pasos para restringir el acceso a información sensible, y se inició un esfuerzo de varias agencias para revisar las implicaciones de la divulgación para mitigar el impacto que la liberación de estos documentos pudo haber tenido en la seguridad nacional de Estados Unidos, así como en nuestros aliados y socios. Decenas de fotografías de documentos se encontraron en plataformas como Telegram, Discord y Twitter en los últimos días. Sin embargo, es posible que algunas hayan circulado en línea durante semanas antes de que comenzaran a recibir la atención de los medios de comunicación la semana pasada. La Casa Blanca aseguró estar trabajando para eliminarlos y señaló haber estado en contacto con sus aliados internacionales sobre el asunto. Entre los documentos relacionados con Ucrania está uno que proporciona información sobre las defensas aéreas del país y otro archivo que parece haber sido alterado para que muestre que Kiev había sufrido más bajas que Moscú, cuando la aparente versión original decía lo contrario. Momento de hacer una pausa, amigos. Enseguida recorremos escuelas del Guayas para constatar su estado en medio del invierno. Además, en Huigra, provincia de Chimborazo, hay familias que se resisten a ser evacuadas ante el alto riesgo de deslizamientos. Les damos todos los detalles al volver. Estamos de regreso con más información. El presidente Guillermo Lasso desarrolló su agenda esta mañana en el sur de Quito. Allí entregó a legisladores oficialistas el anteproyecto de ley de primera infancia. Belén Marizal estuvo en el evento y nos cuenta de qué se trata esta propuesta. Hola Belén, cuéntanos. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente Guillermo Lasso llegó esta mañana aquí al Centro de Desarrollo Infantil Lungui, en el sur de la capital, y le hizo la entrega de este anteproyecto de ley de la primera infancia a la asambleísta oficialista Natalia Arias, quien también forma parte del CAL. Le solicitó justamente que allí se tramite de forma oportuna para que este proyecto de ley se convierta en realidad. Lo que han explicado las autoridades es que esta normativa beneficiaría a los niños de entre 0 a 6 años de edad y también a sus familias. Escuchemos justamente la explicación que dio el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, y también el primer mandatario. Debatido
dentro de la Asamblea Nacional. Un proyecto de ley que da cobertura a la primera infancia, un espacio en el cual nos permita tener una normativa inexistente históricamente en el Ecuador. Esto permitirá ampliar los rangos de protección social, garantizar más aún los derechos ya establecidos constitucionalmente, pero que estos se desagreguen a través de una ley de primera infancia que ha tenido, reitero, la participación de todos los sectores sociales. Como ven, es la sociedad organizada quien entregará al señor presidente el trabajo realizado de manera conjunta, también con el apoyo gubernamental, de hecho el Ministerio de Inclusión Económica. Pero también el proyecto pretende cuidar de las madres. Les apoyamos también a los municipios para que tengan agua potable y alcantarillado. Con agua potable y con alcantarillado tenemos gran parte de la batalla ganada. Por eso, desde el Banco de Desarrollo, la prioridad es financiar proyectos de agua potable y alcantarillado a los municipios. Y asignamos los recursos necesarios para el cuidado de nuestros niños. Pero desde la sociedad civil, quienes han aportado en la construcción de este anteproyecto de ley sostienen que el Ejecutivo también está en deuda, no solo la Asamblea, pues se requiere que exista presupuesto para que estas propuestas puedan replicarse en la vida de los niños y de sus familias. Porque no puede ser una ley que nuevamente salga sin presupuesto, porque entonces ya nos estamos mintiendo desde el inicio. Entonces sí creo que podemos hacer todavía ese esfuerzo de presupuestación y ofrecer una ley, cuando ya aprobemos la ley, ofrecer una ley que tenga su presupuesto, a diferencia de la mayoría de leyes que se aprueban en el país. Recordemos además que en la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional ya se tramitan alrededor de 4 propuestas muy similares en torno a la primera infancia. Por ello se deberán analizar cuál de ellas es predominante y con cuáles justamente se podrán trabajar. Además, en el país es importante destacar que alrededor del 13% de la población se encuentra entre los 0 y 6 años de edad. Esa es la información que puedo compartirles a esta hora. Ustedes siguen con más desde estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias. Algunas escuelas rurales de la provincia del Guayas no se encuentran en buen estado para recibir a los estudiantes a pocos días de que inicien las clases en la costa. Luis Alfredo Zúñiga ha realizado un recorrido y nos tiene los detalles en vivo desde Petrillo. Luis Alfredo, adelante. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hemos hecho un recorrido por diferentes escuelas rurales de la provincia del Guayas y lo que hemos encontrado es un panorama similar al que ven detrás de mí. Patios de planteles, instalaciones realmente olvidadas, descuidadas. Este es lo que debería ser el patio de la Unidad Educativa San Luis de Petrillo. Estamos en Petrillo a esta hora de la tarde, sin embargo está totalmente cubierto de maleza tras las inundaciones, la temporada invernal, y aquí esto no se ha atendido. La maleza ha crecido tanto que ni siquiera se alcanza a divisar el nombre de esta unidad educativa. Los padres de familia sin duda están preocupados a pocos días de que inicien las clases en la región costa. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Veamos. El 24 de abril inician las clases en el régimen costa. Sin embargo, varias escuelas rurales de Guayas no presentan condiciones para recibir estudiantes. Las lluvias e inundaciones han generado estragos que no se han resuelto aquí, por ejemplo, en la escuela San Luis de Petrillo. Maleza totalmente crecida a tal punto que no se puede divisar el nombre de la escuela, con heces de animales en lo que debería ser el patio. No hay energía eléctrica y mucho menos agua. Las pocas bancas solo acumulan polvo y los baños definitivamente no se pueden usar. Creo que como mamá no dejaría que mis hijos existan esta semana. Si estaríamos por ver el otro mes, porque ahorita la escuela está totalmente inundada. Y este es el estado de la Escuela Fiscal Raquel Naranjo Galán, que generalmente recibe a cerca de 500 estudiantes. Lodo y agua acumulada por doquier, maleza crecida. Encontramos personas haciendo trabajos en los techos, pero se trataba de una empresa privada que hacía obra social, más no el Ministerio de Educación. Que se pone el patio muy sucio, muy lodoso, lleno de agua, y las criaturas a veces corren o caminan y se pueden resbalar y sufrir algún accidente. Ni hablar de la Unidad Educativa María Balda, donde la misma cancha está inundada, faltan pupitres y hay maleza por todos lados. Aquí no están listos para recibir estudiantes. Yo creo que no, porque eso se llena de agua. ¿No han venido a atender a la escuela para nada? No, pues mijo. El tiempo se acaba y las escuelas rurales de Guayas no están listas para el inicio de clases en la costa.
Es la información a esta hora y la preocupación de los padres de familia a pocos días de que inicien las clases en la región costa. Continúan con mucho más en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por ese reporte. El COE cantonal de Alausí se encuentra en reuniones permanentes ante la situación que se registra en la parroquia Huigra, en la provincia de Chimborazo. 17 familias se niegan a abandonar la zona pese a la alerta naranja. Mercedes Chávez con el informe. La parroquia Huigra ya no tiene la misma actividad que cuando llegaba el ferrocarril, y ahora menos con el movimiento de masas del Cerro Pasán. Ya no hay que sorprenderse de que en el lugar lo que más se vende son sus casas y los negocios, y es que saben que hay un riesgo latente. En la parte de donde es la antigua carretera Namsa sí hay un derrumbe de considerables proporciones, donde se hizo una grieta primero y es como que estuviera empujando hacia abajo. No se ha bajado aún la montaña, pero con la naturaleza que es tan impredecible, no nos va a anunciar día, fecha y hora, ni el escenario. El problema no es nuevo para ellos. Las personas adultas recuerdan un evento adverso similar, vivido ya hace muchos años. Hace unos 22 años pasamos lo mismo. Es un sector que ya es declarado en zona de riesgo. Esa vez que vino, por calle vino así, siguiendo el derrumbe, materiales. Lo que había casitas de allá, ese llevó todo. Construyeron sus sueños y vieron crecer a su familia. Su trabajo y esfuerzo está ahí, cada uno con una historia diferente, pero que comparten el mismo riesgo. Salir de sus casas, su mayor problema. ¿A dónde llevo las cosas? ¿Qué hago con las cosas? Claro, yo por la noche puedo salir, pero ya en el día ya tengo que estar aquí. Namsa Chico, Pasán, La Quebrada Ninfa y los barrios Azuay y Turístico están silenciosos, prácticamente desolados. Y es que la naturaleza les pone a prueba, así como lo que viven sus vecinos en Alausí, donde ya se confirman 36 fallecidos y los trabajos de búsqueda y recuperación continúan. Continuamos con más en 24 horas para contarles que ya está disponible la revista Ecuador, Maravillas Naturales y Cultura Ancestral de National Geographic en Gran Bretaña. 50 páginas retratan nuestra gastronomía, fauna, cultura y además tiene contenidos como guías de rutas para los turistas. María Mercedes Pesantes con el informe. Ecuador, Maravillas Naturales y Cultura Ancestral es el titular de la portada que aparece en la famosa revista National Geographic de Gran Bretaña. La imagen de la portada es del fotógrafo guayaquileño Manuel Avilés, quien en un viaje al Chimborazo vio a una mujer sentada cuidando a sus ovejas, a quien le pidió que sonriera. Y ahí quedó la foto, la que después fue escogida por el editor de la revista en conjunto con el Ministerio de Turismo. En la portada también colocaron los temas de los que disfrutarán los lectores. Se trata de un suplemento de 50 páginas en la que se comparten atractivos del país, como la comida indígena, la diversidad de la fauna, desde la Amazonía hasta las Islas Galápagos, además de darle su merecido espacio a las culturas ancestrales. Yo sé que la situación de nuestro país puede ser un poco compleja, sin embargo, Ecuador no deja de ser un país maravilloso, llena de gente amable y linda y llena de encantos que el mundo tiene que conocer. Ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca destacan en la revista, como también la provincia de Imbabura, a la que incluyeron con una guía de rutas. La revista Ecuador, Maravillas Naturales y Cultura Ancestral de National Geographic será distribuida a más de 60.000 suscriptores en Reino Unido, a las embajadas ecuatorianas, y ya está disponible en formato digital. Una oportunidad que ayudará a Ecuador a mostrar su grandeza y el sinnúmero de atractivos que ofrece.